Presidenta, no tenemos cuenta. La comisión está convocada para tratar varios puntos. El primero de ellos, el nombramiento de la señora Stephanie Griffith Jones como consejera del Banco Central. Ella ya está conectada, la tenemos ahí en pantalla. Vamos a darle la bienvenida a la señora Stephanie Griffith Jones. ¿Cómo está usted? Un gusto encontrarnos en este espacio. Está con el micrófono apagado. Ahí sí. Muchísimas gracias, disculpe, senadora. Estoy encantada de estar con ustedes y les agradezco mucho la invitación. Bueno, para nosotros es un honor tenerla aquí compareciendo ante esta comisión. Nos gustaría poder escucharla. Tenemos la propuesta del presidente de la República para que usted pase a integrar el Consejo del Banco Central y obviamente los miembros de esta comisión están atentos a poder escucharlas. Tenemos que proceder en este trámite para que el Senado, en la sesión especial que ha sido convocada al efecto del día de hoy, pueda pronunciarse sobre esta propuesta. Así que le ofrecemos la palabra. Muchísimas gracias. Quiero partir agradeciendo al presidente de la República, don Sebastián Piñera, por nominarme como candidata al cargo de consejera del Banco Central de Chile. Sería un privilegio para mí culminar mi carrera en tan importante cargo. De hecho, significaría volver a mi casa original, el Banco Central de Chile, donde inicié mi carrera profesional, y hacerlo después de una experiencia internacional que espero pueda aportar algunos elementos valiosos al banco. También agradezco muchísimo a la presidenta del Senado y de la Comisión de Hacienda, señora Jimena Rincón, así como a los demás distinguidos senadores integrantes de la Comisión de Hacienda por su gentil invitación. Como señala la ley orgánica actual del Banco Central, el Banco Central tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Las atribuciones del banco serán la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales. En esta presentación me referiré en particular al actual contexto de la economía chilena e internacional y algunas implicancias para la política monetaria, y después me referiré a temas de estabilidad financiera. De hecho, las responsabilidades del Banco Central de Chile sobre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera y los marcos de política para lograr estos objetivos son interdependientes. Un sistema financiero estable favorece la ejecución de la política monetaria, ya que la transmisión y la efectividad de esta dependen del buen funcionamiento del sistema financiero. También, a su vez, el manejo adecuado de la política monetaria contribuye a la estabilidad macroeconómica, lo que facilita cumplir el objetivo de estabilidad financiera. En relación al actual contexto económico, Chile destaca como uno de los países donde en años recientes la moneda se ha depreciado más, donde se han implementado políticas de apoyo a los ingresos más significativas, donde se aprecia un mayor aumento del consumo privado y donde el incremento de la inflación es de los más altos. El dinamismo del gasto ha llevado que el crecimiento del PIB chileno esté entre los más altos del mundo para 2021, provocando que la economía esté operando muy sobre su capacidad de corto plazo y se exacerben las presiones de costos acumulados. Reflejo muy claro del exceso de demanda interna es el mayor déficit que registra la cuenta corriente, a pesar de un precio del cobre elevado y la significativa depreciación del peso. Destaca el alto déficit de la cuenta corriente medida por el mismo Banco Central a precios de tendencia, que se estimó en 2021 en 6.7% del PIB. En lo externo, si bien la economía mundial sigue recuperándose de los impactos de la pandemia, los datos de los últimos meses han denotado un dinamismo menor que esperado. La actividad del final de 2021 fue más débil que la proyectada en las principales economías. Más allá
de los vaivenes de la pandemia, la demanda permanece dinámica, mientras que la oferta ha denotado crecientes problemas. Esto incluye disrupciones en las cadenas de suministro derivadas de restricciones que aún permanecen en pie, algunas intensificadas en varias economías recientemente por el aumento de la pandemia. Además, la mayor escasez y precios de diversas materias primas y mercados laborales que permanecen estrechos. La inflación ha seguido subiendo a nivel global, tanto en economías desarrolladas como en emergentes, modificando la percepción de transitoriedad del fenómeno inflacionario. El sostenido y elevado nivel de la demanda mundial de bienes, ante una oferta cuya capacidad de respuesta sigue estando limitada, ha continuado empujando los precios de las materias primas, de los bienes y servicios claves, como los fletes. En varios países desarrollados, la inflación anual ha alcanzado niveles no registrados desde hace más de una década, lo que también se refleja en países emergentes, particularmente en América Latina. Estos factores pueden ser acentuados por la actual invasión rusa a Ucrania y sus implicaciones económicas. En este momento son difíciles de prever, pero es de temer que impliquen aumento de precios para algunas importaciones chilenas importantes, particularmente el petróleo y también los cereales. Eventualmente el conflicto puede llevar incluso a un menor crecimiento de la economía europea, por ejemplo, podría ser vinculado a dificultades en el abastecimiento de energía. Estos factores podrían ejercer mayores presiones inflacionarias en la economía chilena, a la vez que deprimir en algo el crecimiento de la economía en este año. Para Chile, sin embargo, es interesante destacar que la contribución de los factores externos y locales al aumento de la inflación puede analizarse, por ejemplo, con modelos que el Banco Central mismo usa frecuentemente en su proceso de proyección. Dichas herramientas cuantifican qué parte del incremento observado de la inflación puede atribuirse a elementos locales, como el crecimiento de la demanda, y qué parte se debe a factores externos, como por ejemplo el aumento del precio del petróleo. Uno de los modelos que usa el Banco Central muestra que el aumento de la demanda interna explica la mitad de la mayor inflación en el tercer y cuarto trimestre del 2021 respecto a los mismos trimestres del año anterior. La depreciación del peso chileno, cuyo propio movimiento también se ha debido a factores locales, explicaría además cerca del 20% del incremento de la inflación. El aumento de la inflación observado así en los últimos meses ha sido significativo. Si bien parte de las mayores presiones de precios tienen un componente externo, la evidencia presentada particularmente en el informe del Banco Central de diciembre de 2021 sugiere que en el caso de Chile el grueso del efecto radica en factores locales, principalmente por el muy significativo incremento del gasto derivado de las políticas de estímulo al consumo privado. Es en ese aspecto que la política monetaria reciente del Banco Central de subir la tasa de interés para contribuir a combatir la inflación parece muy apropiada. Además, tal política monetaria, en combinación con la política fiscal, está ayudando a que la demanda efectiva sea consistente con la capacidad productiva del país. Por supuesto, tal política monetaria debe evitar efectos negativos sobre la economía real, como podría ser encarecer excesivamente el costo del crédito. En el 2022 y 2023 va a haber un manejo macroeconómico más difícil, al tener las autoridades económicas, incluyendo el Banco Central, de tratar de controlar la inflación, a la vez de tratar de apoyar niveles de crecimiento, empleo e inversión adecuados. Pero pienso que si se mantienen los equilibrios macroeconómicos a través de buenas políticas económicas, se sentaría la base de un crecimiento futuro más rápido e inclusivo, basado, por ejemplo, en las grandes oportunidades que Chile tiene en relación al litio, al hidrógeno verde y la probable fuerte demanda de cobre, son todos vinculados a las necesidades de la transición verde a nivel mundial, incluyendo la electromovilidad. Otra de las funciones claves del Banco Central de Chile es ayudar a velar por la estabilidad financiera del país,
incluyendo a través de su contribución a la regulación y la supervisión financiera. Es importante la vigilancia permanente de las autoridades para ir mejorando y construyendo un margen de políticas que se adapte a los nuevos desafíos, un marco de políticas. Un ejemplo reciente de tales desafíos es el aumento del endeudamiento de los hogares y de las empresas durante el COVID. Otro ejemplo es la necesidad de introducir los riesgos vinculados al cambio climático al considerar los riesgos por parte de las instituciones financieras y por parte de las autoridades regulatorias. Grados crecientes de coordinación entre reguladores con mecanismos como el Comité de Superintendentes y el Comité de Estabilidad Financiera permiten facilitar el diálogo y el intercambio de información entre distintas entidades regulatorias. De hecho, el marco de regulación del sistema financiero se sustenta en un conjunto de estándares y normas prudenciales que consideran la experiencia internacional e innovaciones en regulación. Estas normas son promovidas por distintas instituciones que incluyen, entre otros, el Banco Central, que contribuyen a establecer esquemas, requisitos y obligaciones que deben cumplir los diferentes participantes del mercado. El Banco Central de Chile implementa su política financiera a través de procesos que permiten la toma de decisiones de política financiera en ámbitos de su competencia. Emite y administra regulación financiera, activación y desactivación del requerimiento de capital contracíclico, emite opiniones sobre el impacto de potenciales cambios legales o regulatorios respecto a los cuales se le consulta. A estas medidas se suma el eventual ejercicio del rol de prestamista de última instancia para las empresas bancarias y otras herramientas de gestión de liquidez, tanto en situaciones normales como en situaciones críticas. Los diagnósticos elaborados por el Banco Central de Chile para comunicar potenciales vulnerabilidades y riesgos identificados a las distintas autoridades, a los reguladores, a las entidades del sistema financiero y al público en general. Así, el Banco Central de Chile persigue contribuir activamente a la estabilidad del sistema financiero, aportando información, análisis de riesgo y alertas sobre ciertas tendencias que merecen mayor atención. Si me permite, Presidenta y distinguidos senadores, quiero expresarle a esta honorable comisión mi disposición a formar parte del Consejo del Banco Central, basada en la convicción de que puedo aportar constructivamente en el diseño e implementación de sus políticas. Espero que mi experiencia en asesorar bancos centrales en otros países, así como efectuar estudios y participar en discusiones sobre el sistema financiero internacional, como por ejemplo aspectos relacionados a los flujos de capitales privados, así como reformas a la llamada arquitectura financiera internacional, incluyendo aspectos como la regulación financiera macroprudencial, contracíclica, y el apoyo a la financiación de la transición verde, puedan ser de utilidad para el Banco Central de Chile. El propósito de tal labor sería contribuir al bienestar de todos los chilenos y chilenas, y en especial ayudar a mejorar la situación económica de las familias más modestas, así como de la población en general, tanto en el corto como en el mediano plazo. Le agradezco de nuevo la invitación y la oportunidad de presentar estas ideas y quedo encantada de haber tenido esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación. Voy a ofrecer la palabra a los colegas por si quieren hacer alguna pregunta o comentario a la candidata al Consejo del Banco Central, señora Stefanka Girina-Novi Fafka. Y digo Kafka. El nombre Kafka y digo el nombre así porque es sobrina del escritor, y digo el nombre así porque varios me preguntaron ayer, varios colegas, cuando se leyó el informe en la sala de la propuesta del presidente de la República, me decían, pero no es la persona que había salido en los medios, y tuvimos que hacer obviamente la explicación que el nombre con el que se le conoce
no es el nombre del registro de nacimiento y la cédula de identidad, que es el que obviamente acompaña el oficio de presentación. Así que ofrezco la palabra a los colegas. Senador García. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señora Stephanie. Senador José García Ruminot, región de la Araucanía, por acá. Un gusto saludarla y también de escucharla. Una de las preguntas que yo tenía, que era respecto de la tasa de interés, el alza de las tasas de interés que viene aplicando el Banco Central, la respuesta la encontré precisamente en su exposición. Pero nosotros estamos viviendo un proceso de nueva constitución y nos preocupa enormemente a todos, creo que interpreto a todos mis colegas, en relación con la autonomía del Banco Central. Nosotros creemos que esta autonomía ha permitido precisamente que en momentos difíciles para el mundo y también para Chile, crisis económicas mundiales que nos afectan fuertemente, el Banco Central ha tenido la capacidad de conducir y de ayudarnos a superarla. Yo quería consultarle cuál es su opinión sobre la normativa de autonomía del Banco Central que actualmente nos rige y si usted es partidaria de que ello se mantenga en la nueva Constitución. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Stephanie. Gracias, senador García. Senador Lagos. Sí, primero que nada quiero saludar a la profesora Stephanie Griffith Jones. Voy a hacer un disclosure completo. Yo fui alumno de la profesora Stephanie Griffith Jones y fue mi supervisora durante 2 años en el IDS, en la Universidad de Sussex, así que la conozco hace muchos años. Y en un tema muy personal, estoy muy contento de poder respaldarla en esta oportunidad. ¿Ya? Las vueltas de la vida. Estaba preocupado que pusiera buenas notas y ahora tengo la oportunidad de ponerle tú una buena nota. No, de darle la oportunidad y no, al contrario, y respaldarla para que pueda llevar a cabo una buena labor en el Consejo del Banco Central, institución que por lo demás en Chile ha sido un puntal de nuestro desarrollo, de nuestra estabilidad de política monetaria, con una capacidad de distintos presidentes y consejos y de funcionarios de hacer frente a una serie de desafíos. Yo, lo que tal vez, sumándome un poquito a lo que señalaba el senador García, quizás ahondar un poco más yo entendiendo que la experiencia que tiene la profesora Griffith Jones, sobre todo en países emergentes, en materia de política monetaria y estabilización, de resaltar el tema de la autonomía y también del rol que puede jugar el Banco Central, entendiendo que hay distintas, no sé si la palabra es modelo en el mundo, pero me parece a mí que el Banco Central de Chile en los últimos 10 años, más o menos, ha ido teniendo la capacidad de instalar temas en la agenda pública de debate que tal vez no cabían en el job description, en la descripción de tareas tradicional del Banco Central. Yo recuerdo años atrás que sacaron un informe sobre el tema energético, sobre el tema del alza de precios de los inmuebles, del sector inmobiliario en Chile, para ver si estábamos ante una burbuja o no. Entonces, ha tenido esa capacidad, recientemente entiendo que van a formar parte de apoyar el tema de transparencia y mayor información sobre la economía verde, sobre las cuentas medioambientales en Chile. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se imagina usted contribuyendo en eso, entendiendo que no es la decisión suya solamente, pero con qué idea llega usted a este tema y sobre todo también abriéndose a todo el tema porque el banco sí juega un tema muy importante, también lo hemos visto, y fue el último informe, creo, de política monetaria, uno de los últimos informes que llevó a cabo el expresidente Marcel, sobre la importancia y la situación de género de la mujer en el mercado laboral y en la economía chilena. Por último, y perdone que la atiborre con preguntas, pero son temas que han surgido y si va todo bien hoy día, este es un tema recurrente cuando hablamos con el Banco Central, ¿qué hacer para contar con mejor información y más adecuada a nivel descentralizado, a nivel de regiones? Ahí hay una labor que hace el Banco Central, pero creo que todavía nos falta con el INE, y nosotros somos aquí, los que estamos acá hoy día, somos todos senadores de regiones. Regiones, bueno, la región metropolitana también es región, pero los santiaguinos las tienen todas. Entonces, cuando uno trata de meterse en los temas de desarrollo regional, el tema de la estadística pasa a ser fundamental, desagregarla, y creo que ahí nos falta. Eso.
Muchas gracias. Gracias, senador Lagos. Senador Coloma. Gracias, presidenta. Yo quiero saludar, no voy a repetir el nombre porque me cuesta pronunciarlo, hay que tener... Somos dos. Así que voy a saludarla así a la distancia y... No, yo me parece que en general esta comisión lo que le revela la relevancia de este informe, no una aprobación o rechazo, a ver si se cumplen o no con los requisitos, digamos, para ser elegible, por así decirlo, y el Senado lo deberá a propuesta presidencial respecto del cargo del Banco Central. Y me parece que es claro por el currículum y por su explicación que obviamente lo reúne, y eso quiero dejar súper claro. O sea, yo quería, respecto a pregunta, ahondar en lo que plantearon los dos senadores, digamos, aquí transversalmente, y básicamente es, cuando se habla de la autonomía, es si usted le haría cambios al Banco Central o no, digamos. Yo creo que el banco aprovecho también de mi perspectiva, creo que ha sido una institución extraordinariamente valiosa en la historia chilena, esta década, este siglo, por así decir, y creo que en momentos de complicación ha generado serenidad, en otros momentos ha generado actividad, en otros momentos ha generado freno, y creo que siempre la lógica, como decía usted, de cuidar la inflación y garantizar la cadena de pagos, que son muy relevantes dentro de una economía, y los vamos viendo cuando hay bancos centrales que hacen bien su trabajo, se nota en la gente, si ciertas cosas tienen efecto muy importante. Y cuando uno los méritos de Chile, que espero la siga teniendo, no soy muy optimista en la materia, es ese respeto institucional que ha habido, o esa valoración de las instituciones. Ojalá puedan enmendarse en lo que viene. Pero respecto al Banco Central en sí mismo, ¿y por qué se le pregunta por la autonomía por algunos? Porque se ha puesto en discusión el tema de la autonomía, o si deben ser acusables sus miembros constitucionalmente, o si deben cambiarse las atribuciones o facultades o los objetivos que el banco tiene, digamos. Por eso me gustaría y a sumarme a las preguntas, ver una visión más general respecto de lo que usted cree deben ser los objetivos en esta materia. Muchas gracias, doña, ¿cómo lo puedo decir? Stephanie. Doña Stephanie. Senador Elizalde. Ya, antes de ofrecerle la palabra a la profesora Stephanie Griffith Jones, yo la verdad es que quiero primero felicitarla por este nombramiento. Nos toca compartir en el foro, que es un espacio virtual, y ahí la he leído, he intercambiado opiniones en un colectivo. Pero la verdad es que no había tenido la posibilidad de conocerla, y cuando empezó a surgir el nombre en los medios de comunicación y finalmente es ratificado y muchos nos empezaron a preguntar quién era, obviamente empezamos a recabar los antecedentes y uno se siente orgullosa, y lo digo como mujer además política, profesional, de que personas como usted lleguen a esta institución, una institución que creo que tenemos que cuidar. No es la única institución que hay que cuidar, no solo el Senado, sino que también, por cierto, el Banco Central y otros órganos que son base y cimiento de la República, de lo que es nuestro país. Lo que no significa que no tengamos que modernizar y transformar, obviamente. Dicho aquello, y felicitando el nombramiento y a usted por su carrera, que de verdad es impresionante y a uno le llena de orgullo, quisiera ahondar en una pregunta que hacía mi colega Lagos, y que ha sido una de mis preocupaciones en mi tiempo de trabajo en política, y de hecho cuando me llamó Mario Marcel para señalarme que usted era la candidata y que se había concordado, y lo hablé también con el ministro Cerda, ellos me dijeron ambos, espero que estés contenta porque es una mujer. Y esto viene a equilibrar un poco la ausencia de equidad de género en esta institución. Más allá de la presencia de usted en el Consejo, mi pregunta tiene que ver con lo que decía el senador Lagos, el tema de la mujer en el desarrollo y el país, y las políticas, no solo públicas que se puedan implementar, sino que la mirada desde el Banco Central del aporte de la mujer al desarrollo de la economía. Y lo digo porque
con los colegas de la Comisión de Hacienda, el senador García, el senador Montt, el senador Lago y el senador Coloma, en este último año en que nos ha tocado trabajar juntos, hemos hecho mucho hincapié en las mediciones, los parámetros de la mujer, el rol de la mujer en el desarrollo económico del país. Y que esto además se refleje en los informes del Banco Central. De hecho, el presidente Mario Marcel en las últimas intervenciones siempre lo destacaba porque sabía que era un punto que al menos yo le iba a representar. Hemos leído a muchos economistas, profesora, que señalan que cuando a la mujer se le incorpora decididamente en el desarrollo de los países y en las empresas y en la conducción de las empresas, los números, los indicadores mejoran positivamente. Entonces, desde esa perspectiva, su mirada, desde este ente que es tan importante, cuál es respecto del tema mujer y qué es lo que usted va a intencionar o va a hacer para intencionar el que se mida, el que se apoye y el que se releve a este sector que es más del 50% de la población en el mundo y que lamentablemente no tiene ese reconocimiento en el impulso y en la actividad. Gracias, presidenta. Gracias, profesora. Bueno, agradezco las palabras tan gentiles de los senadores y las senadoras y las muy interesantes preguntas. Voy a ir por orden. Yo creo que me parece que la primera intervención que fue del senador García, si bien recuerdo, destacó, digamos, el asunto de la tasa de interés, que yo ya lo había comentado, y también mencionó el tema de autonomía, que varios de los senadores han mencionado. Yo creo que, y también quería a nivel personal hacer tal vez dos comentarios. Primero al senador Lagos. Él ha sido muy modesto porque si bien es verdad que fue estudiante, ayudante, coautor mío, yo siempre hablaba de él como mi mejor alumno, ¿eh? Entonces es una cosa mutua, ¿eh? Eso tendrá que probarlo, Estefan. Así que es un gran gusto de encontrarnos de nuevo en esta posición de un rol un poco revertido, en que me va a poner un poco una nota a mí, porque yo les puse muy buenas notas a él, muy merecidamente. Que no se te olvide. Y también agradecerle mucho a usted, senadora Rincón, digamos, sus gentiles palabras y, digamos, los debates interesantes que hemos tenido en este foro. Y el hecho de que las dos somos mujeres. Yo creo que es muy importante, y voy a contestar en más detalle después, mejorar el rol de la mujer a todos los niveles económicos, tanto los niveles más altos, digamos, como del Banco Central, pero también a nivel de los sectores trabajadores, porque creo que eso es beneficioso no solo para las mujeres en sí, sino que para la economía del país, porque es absurdo que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y posiciones que la otra mitad. Así que es un gran gusto compartir esta perspectiva un poco feminista con usted, que creo que es valiosa, como digo, no solo para las mujeres, sino que también para la economía en general. Ahora, yo creo que el tema de la autonomía y el rol del Banco Central ha salido en varias de las preguntas, y yo quisiera decir las cosas que a mí me parecen mirando un poco por ahora desde fuera. El primero es que, digamos, el Banco Central es una entidad del Estado y por tanto tiene que ser muy respetuoso del proceso constitucional y particularmente el proceso que está en desarrollo. Yo he leído el informe que presentó el presidente Marcel en su momento como Banco Central al aportar antecedentes a la comisión respectiva. Y por supuesto, yo personalmente y en general, yo creo que el Consejo del Banco Central estaría disponible para seguir haciéndolo, porque creo que en ese diálogo puede haber
enriquecimiento mutuo entre el proceso constitucional y el Banco Central. Ahora, mirando las diversas iniciativas constituyentes sobre el Banco Central, me parece que en una gran mayoría se rescata la relevancia del rol técnico de un Banco Central autónomo. Y eso creo que es una cosa buena, porque yo creo que es importante, como señalaban ustedes, modelar distintos conceptos, pero mantener la independencia que da la autonomía y la relevancia del rol técnico. Entonces, y también yo quisiera hablar de, tal vez mencionar, aunque no fue directamente preguntado, que el mandato que tiene principalmente el Banco Central de precios, de estabilidad de precios y estabilidad financiera, incluye, por supuesto, considerar más en general la dinámica del ciclo económico, del crecimiento y del empleo. Y los informes del Banco Central y su particular foro reciente, por ejemplo, en el empleo, especialmente el femenino, como señalaba usted, senadora Rincón, así lo muestra. Es decir, de por ya no solo, si bien está centrado en sus funciones principales, el Banco Central toma en cuenta, digamos, estos aspectos más amplios del empleo, el ciclo económico. Y eso a mí me parece muy bien. Así que yo creo que, digamos, es de esperar de que este proceso constituyente y el Banco Central continúen en un diálogo y que el resultado sea tal que llegará a un acuerdo, o sea, una constitución que sea de beneficio para todo el país y que el Banco Central sería respetuoso, por supuesto, del proceso constitucional. Ahora el senador Lago me está haciendo un examen bastante detallado. Entonces, por ejemplo, él menciona varios aspectos que son bien importantes. Por ejemplo, involucrar el cambio climático. Yo creo que yo soy una convencida, por lo que he aprendido en las distintas universidades, en los distintos foros, que el cambio climático es un aspecto muy importante. Es una restricción, digamos, a la actividad económica mundial, porque tenemos solamente un planeta, para ponerlo en términos simples, y tenemos que hacer el máximo por mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y creo que es muy interesante lo que él señala, por ejemplo, de que se está mejorando la información, también a nivel del Banco Central. Por ejemplo, hay estudios en el Banco Central bien interesantes sobre cuál es el impacto de la emisión de carbono de distintos sectores económicos, y eso puede dar base útil para generar políticas, no necesariamente en el Banco Central, dentro del gobierno, por ejemplo, o dentro del sector privado, para tratar de mitigar más efectivamente el aumento del carbono en el país. Entonces hay ahí una dimensión importante, digamos, estadística que está empezando a cumplir el Banco Central, que creo que es muy valioso. Y creo también el hecho que el Banco Central haya entrado a esta institución internacional que se llama el NGFS, que es una organización que agrupa a los mayores bancos centrales del mundo, de los mayores reguladores, desde la perspectiva justamente de facilitar la transición verde, va a abrir nuevos canales de discusión nacional e internacional para ver cómo mejor puede actuar el Banco Central para apoyar estos procesos de mitigación y adaptación del cambio climático, que creo que es un proceso sumamente importante y que creo que deben ser muy valiosos que estén participando el Banco Central junto con otras autoridades. Como ya dije un poco en mi presentación, yo creo que el cambio climático además presenta grandes oportunidades para Chile, en el sentido de que se abren sectores muy claves, productos muy claves de la economía chilena en que somos muy privilegiados, como el litio, la posibilidad de hacer hidrógeno verde,
la posibilidad de hacer cobre verde, pueden generar además, no solo ayudar en reducir la emisión de carbono en el mundo, sino que además pueden generar grandes oportunidades de empleo y de inversión, tanto privada como pública. Entonces creo que es un área muy positiva para Chile. El senador Lagos se refería a otros aspectos como el de transparencia y mayor información a nivel de género, usted también, senadora Rincón, y también se refería a la mejor información regional. Yo creo que en términos de la información regional, me parece muy importante que se mejore, sobre todo porque hay un proceso creciente de descentralización en Chile, que mejoren las estadísticas y que puedan apoyar ese proceso de descentralización para que sea, digamos, lo más eficiente posible y contribuya lo más posible al desarrollo del país. Y si fuera aprobada, yo trabajaría muy fuertemente para que el Banco Central apoye ese esfuerzo. Yo creo que es muy significativo. Y también está la dimensión de género, en que creo que también es valiosa, digamos, afinar más la producción de estadísticas en términos de, digamos, más detalle, más desagregado sobre empleo, sobre salarios de mujeres, sobre las condiciones de trabajo, por ejemplo, qué facilidades tienen las mujeres para poder trabajar, las guarderías infantiles, cómo se pueden mejorar. Y de ahí, de la base estadística, después puede ayudarse a definir políticas, digamos, que sean más efectivas para generar mayores empleos y mejores ingresos, porque en Chile, como en todo el mundo, digamos, los ingresos de las mujeres tienden a ser más bajos que los de los hombres. Entonces creo que es una meta importante, no solo la participación de la mujer en el trabajo, pero también que tengan equivalencia de condiciones y de ingresos. Así que a mí me parece muy importante también esa dimensión de género, muy de acuerdo también con una tendencia mundial en que se ha llevado a cabo todo un esfuerzo para incorporar a las mujeres. Interesante, por ejemplo, incluso en el área de bancos centrales, ¿cierto? Hemos tenido en los primeros, en años recientes, que Christine Lagarde, en Europa, ahora es presidenta del Banco Central Europeo, lo fue Janet Yellen, anteriormente en Estados Unidos, o sea, bueno, y ahora tenemos en Chile a la presidenta Costa. Entonces, tenemos una tendencia interesante a ese nivel alto de un rol mucho más importante de las mujeres en el manejo de las altas finanzas, digamos. Y yo creo que hay que después ir más abajo también, como decía, a todos los niveles de la sociedad y de la economía chilena. Yo creo, si mis apuntes no me engañan, haber contestado todas las preguntas, espero que lo haya hecho así, y espero que sean satisfactorias, pero yo además estoy, por supuesto, en un proceso de aprendizaje, de diálogo, y entonces les agradezco mucho las preguntas y los comentarios. Muchas gracias, estimada profesora. Efectivamente, yo creo que ha respondido todas y cada una de las preguntas y planteamientos de manera completa, y le agradecemos y obviamente esperamos estar en permanente contacto con usted a través de la estructura del Banco Central. Esperamos hoy día sea ratificada en la sala del Senado, y además obviamente en las conversaciones que cada uno de los colegas pueda querer tener con usted por los temas tan importantes que implican, ¿no es cierto?, no solo lo que está pasando en el país en este minuto, sino que con el tema del desarrollo y el crecimiento en materia económica y financiera. Le voy a pedir a la secretaria, si le parece a la comisión, que podamos tomar votación o acuerdo, más que no es votación, es acuerdo o recomendación para sancionar, ¿no es cierto?, que la profesora cumple con los requisitos y planteárselo a la sala del Senado. Si les parece a los colegas, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en
la nominación y el cumplir con los requisitos para esta propuesta del presidente de la República. Por unanimidad, ¿sí? Senador Elizalde. Yo quisiera, en primer lugar, plantear que me parece que la propuesta que ha hecho el presidente de la República es un gran nombre para incorporarse al Banco Central. No me quiero referir a esta nominación en particular, pero como ahora hay todo un debate respecto de la nueva institucionalidad en el marco del proceso constituyente, sí quisiera referirme a los procesos de nombramiento que se han realizado por parte del Senado. Yo en general soy contrario a los nombramientos, a las votaciones con quórum supramayoritario, salvo excepcionalmente reformas constitucionales. De hecho, no comparto que existan quórum supramayoritario en el caso de las leyes. Pero sí me parece que en el caso de los nombramientos, esto tiene una virtud, que puede también ser un defecto. El defecto es que tienden al cuoteo. La virtud es que permiten que la diversidad de la sociedad chilena se exprese en los órganos colegiados. Y por tanto, que no haya solo una mirada, sino que las distintas miradas sean incorporadas. Así ocurre en los nombramientos de la Corte Suprema y también así ocurre respecto del Banco Central. Me parece muy positivo que se incorpore no solo una mujer, sino que una destacada académica con una larga trayectoria y que, teniendo un altísimo nivel técnico, incorpore una mirada, podríamos decir, un poco más heterodoxa de la que tradicionalmente ha sido considerada en los nombramientos previos del Banco Central. Y creo que eso va a ser una gran contribución para una institución que creo que está enormemente prestigiada precisamente porque ha tomado decisiones técnicas, no siempre acertadas, ojo. Yo creo que en la crisis del 99 tomó decisiones claramente desacertadas para enfrentar lo que se conoció como la crisis asiática, pero que han contado con un importante nivel de legitimidad. Entonces creo que este nombramiento tiende a prestigiar el Banco Central y es la razón por la cual lo apoyo entusiastamente. Ok. Señora secretaria. Presidenta, entonces que se ha consignado que por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión se estima que la nominada reúne los requisitos previstos por el ordenamiento jurídico para su nombramiento. Muchas gracias. Bueno, pero nadie es perfecto, efectivamente. No es culpa de ella, es verdad. ¿Cuál es el problema? No, aquí estamos haciendo bromas, profesora, no se preocupe. Todo perfecto, unánime, y va a ser obviamente un placer informar esto en la sala el día de hoy, en la sesión especial. Para que no quede colgada, lo que pasa es que el senador García decía que el único efecto era haber sido profesora del senador Lagos Weber. Y el senador Lagos Weber dijo que no era su culpa. No. ¿No es cierto? Además era muy entretenido. Sí, él siempre ha sido muy entretenido. Es una característica de él. Profesora, 1.000.000 de gracias, la liberamos. Nosotros vamos a pasar a ver otro tema en la comisión, así que muchas gracias y obviamente invitada para conectarse a la sesión de la tarde, la sesión especial de las 3 de la tarde. Muchas gracias por una discusión tan interesante y todo lo mejor. Les agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego, espero vernos. Ya, secretaria. Presidenta, enseguida está en tabla de la comisión el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ella se presten. Está la ministra de Transportes y algunos miembros de su equipo. En este proyecto se han celebrado varias sesiones, 4, se ha escuchado también a muchos invitados y a la propia ministra, y los artículos de competencia de la comisión son 7, que dicen relación con la creación de un registro electrónico, con la regulación de las condiciones del registro y la facultad para establecer cobros por la inscripción y emisión de documentos, con multas a beneficio fiscal y con la norma de imputación de gasto. Ya. Yo entiendo que aquí tenemos algunas normas que ver. Esas que... estoy repitiendo. Entiendo que tengo algunas normas que ver, solo algunas normas que ver. Sí. Y si les pareciera, porque de verdad hemos celebrado, tal como nos ha recordado la secretaria, varias comisiones, podríamos darle la palabra a la ministra y luego pasar a ver las normas que se han detallado. Si le parece a la comisión. Señora ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias por su intermedio. Saludo también a los integrantes de la comisión y a los equipos que están participando. Agradezco mucho que podamos retomar este proyecto
que es muy importante y cada mes que pasa creo que se hace más evidente que es una forma de transporte importante para muchas personas, millones de personas, y creo que ha ido decantando también como una modalidad de desplazamiento, especialmente en las áreas urbanas, y se hace muy conveniente tenerlo regulado para poder fiscalizar en beneficio de los usuarios, que es el espíritu con el cual se presentó la iniciativa de poder de regularizar los servicios como una modalidad de transporte. Creo que a lo largo de la tramitación se ha perfeccionado mucho la propuesta original, se han despejado muchas dudas, también se ha emparejado la cancha con otros proveedores de servicios similares que podrían verse afectados con la regularización de estos servicios. También se ha abordado todos los temas relacionados con la información a las personas, con la protección de los pasajeros, que es lo que a nosotros nos preocupa principalmente. Así que creo que estamos en un momento en que los aspectos operacionales del funcionamiento están muy despejados ya a esta altura y quedan entonces estos 7 artículos que tienen que ver principalmente con aspectos relacionados con las multas y los que son propios de esta comisión. Así que quedo disponible para aclarar cualquier duda que haya sobre las definiciones anteriores y si fuera posible dedicar el tiempo a despejar estos 7 artículos e idealmente votarlos, sería realmente un avance significativo para poder contar con una regulación moderna sobre estos tipos de servicios que se entregan a través de plataformas. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a usted, ministra. Señora secretaria. Presidenta, tienen en sus carpetas un comparado en el que podemos ir dando lectura a las normas de competencia de la Comisión. La primera es el artículo 2, que está en la página 2 del comparado, que es el que crea el registro electrónico que contendrá la nómina de las empresas de aplicación de transportes y de conductores habilitados, que se subdividirá por regiones, en adelante el registro, a cargo de la Subsecretaría de Transportes, en el que se consignarán los siguientes antecedentes. A. Antecedentes sobre la constitución en Chile de la EAT, incluyendo, entre otros, su razón social, rol único tributario y domicilio en Chile. B. La individualización de los representantes legales y ejecutivos responsables de la EAT, que son las empresas de aplicación de transportes, y su domicilio en Chile con indicación de comuna y región. C. La descripción y denominación de los servicios y aplicaciones ofrecidas por la EAT con la especificación detallada de las plataformas y tecnologías con que cuenta. D. Conductores habilitados y los vehículos adscritos por cada región. Los primeros estarán habilitados solo para tomar pasajeros e iniciar rutas de transporte remunerado de pasajeros en la región cuya inscripción corresponda, salvo en el caso que la siguiente ruta tenga por destino la región donde se encuentran inscritos el conductor habilitado y el respectivo vehículo. E. La dirección de correo electrónico habilitada que provean las empresas de aplicación de transportes y los conductores para efectos de recibir notificaciones y comunicaciones y desde la cual remitirán la información que requiera el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. F. Los demás antecedentes necesarios para la autorización, fiscalización y control de los servicios de transporte remunerado de pasajeros prestados mediante vehículos adscritos a las empresas de aplicación de transportes que determina el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La falta de alguno de los antecedentes requeridos en el inciso anterior o su consignación parcial inhabilitará la inscripción en el registro. Ese es el artículo 2. Si le parece a la ministra que vayamos viendo artículo por artículo y una breve explicación para poder ir votándolos. Sí, Presidenta, sobre este solamente hacer ver que es consistente con los otros registros que el Ministerio ya administra. Dentro del Ministerio existen una serie de registros, por ejemplo, de transporte escolar, de conductores de taxi, los buses registrados autorizados. Así que esto le da consistencia a este servicio con respecto a las exigencias que se hacen en el caso.
Colegas, si les parece. ¿Sí? ¿Unánime? Ok. Se aprobaría entonces por la unanimidad de los miembros presentes. Enseguida, es también de competencia de la Comisión el artículo 3º, inciso 3º, que está en las páginas 4 y 5 del comparado. El inciso 3º de ese artículo, que se refiere al registro, señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones regulará las condiciones técnicas y el procedimiento de inscripción y actualización de la información en el referido registro y estará facultado para establecer cobros para la inscripción en el registro y por la emisión de documentos. Sí, está al final de la página 4. Sí, solo podrán registrarse. No, en la página 4, página el artículo 4. 3º, Termina en las 5. el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones regulará. Artículo 3º, último inciso, que está en la última, sigue en la página siguiente, está. Ministra, cuál es la razón de esta limitación? Eso es porque en general en todas estas inscripciones hay un cobro que cubre los gastos administrativos de la inscripción, nada más. Pero dice También solo... es por consistencia. Sí, lo que pasa es que dice solo podrán registrarse vehículos cuyos propietarios o meros tenedores sean personas naturales. No podrán registrarse más de 2 vehículos totales en el registro de cada propietario, los que podrán operar en distintas empresas de aplicación de transporte. ¿Cuál es la razón o el fundamento de esta limitación? Sí, esa limitación tiene que ver con no registrar empresas y eso es para mantener una competencia con servicios similares, directamente aquí es la competencia, por ejemplo, con taxis. ¿Y cuál es eso se discutió muy ampliamente a lo largo de todo ¿En la Comisión de Transporte? ¿Perdón? ¿En la Comisión de Transporte? Sí. ¿Y cuál es la experiencia internacional en esto? Hay distintas experiencias y la mayoría apunta a usuarios individuales. Esto está apuntado a personas que proveen su automóvil particular para prestar el servicio. Lo que pasa es que si se inscribe en empresa, empieza a tener una naturaleza distinta si se inscribe en persona. Y eso es lo que finalmente, a lo que llegamos en acuerdo bastante amplio con en comisiones y también en discusiones con gremios potencialmente afectados. Ok, ¿le parece a la comisión? Senador García. Gracias, presidenta. Buenos días, ministra, gusto de saludarla. Yo quería aprovecharme de este artículo para hacerle una consulta de algo que yo debiera saber, pero como no lo sé, prefiero preguntarlo. O mejor dicho, yo creo que lo sé, pero quiero tener la certeza. Porque dado que la relación laboral entre las empresas o las plataformas y los trabajadores está en otro proyecto de ley que ya está a punto de que tú también una larga tramitación. Yo tengo entendido que, no sé si despachamos el informe de mixta o no lo recuerdo realmente. Pero finalmente, ¿cómo queda la relación de los trabajadores de estas aplicaciones en relación con el Código del Trabajo, o si van a mantener una calidad independiente? Si pudiera dedicarle un minuto a explicarnos eso, por favor. Sí, eso se discutió y la decisión fue precisamente que la naturaleza de la relación laboral entre cualquier trabajador que provee servicios a través de plataformas, no solo de transporte, sino de otros servicios, se regulara en el otro proyecto. Es decir, que en el proyecto que está en la Comisión de Trabajo, que aborda la prestación de servicios de muy diversa naturaleza, usando estas plataformas tecnológicas, quedará resuelto de manera más consistente para todos los casos en ese plano. Así que fue un acuerdo que se tomó también en las comisiones, que era no discutir ese tema aquí como parte de este. Ok. Senador García. Perdón, presidenta. Ministra, sí, yo sé que es así, yo sé que se tomó esa decisión y a mí me parece bien. Lo que pasa es que yo desconozco la resolución final y probablemente a lo mejor, no sé si usted la conoce. ¿Qué acordó la Comisión de Trabajo? Si acordó que van a ser dependientes o que van a ser trabajadores independientes, o todavía no está resuelto.
Sí, hasta donde yo entiendo no está resuelto. No sé si Juan Carlos, por ejemplo, nos puede confirmar eso. Hasta donde yo entiendo todavía es una discusión que está, a la que le faltan definiciones. La verdad que el proyecto está bastante avanzado. De hecho, está en una etapa de veto que se está ingresando hoy día. Básicamente sí se reconoce la condición de trabajador, pero sujeto a ciertas condiciones que establece el mismo proyecto de ley. E incluso se establecen ciertos tratamientos de algunos derechos colectivos de los conductores, ¿ya? Es decir, finalmente existe, de acuerdo a ciertas condiciones que se diferencian de las personas, en algunas de ellas se produce una relación laboral, de acuerdo a ese proyecto de ley que está en una etapa de veto. Vamos a tener que verlo en particular. Hay una pregunta, claro, hay una pregunta acá del senador Lagos, quizás sería bueno que se la hagas a la ministra. ¿Por qué el veto? Si no, o sea, lo bueno sería entender cuál era el sentido del veto, que entiendo que parece que pasó por el Senado también el veto en nuestra oportunidad. Claro, pero por lo que pasó de trabajo ya. Okay. Sí, no lo sé, no tengo la información precisa porque se refiere al proyecto del Ministerio del Trabajo. No sé, Juan Carlos, si tú tienes más detalle, alcance del veto. Pero yo le pediré unos minutos para poder precisar la información y la entrego en unos minutos más. ¿Ok? Enseguida, Presidenta, en la página 13 del comparado está el artículo 7º, inciso 1, que también es de competencia de la Comisión. Ese artículo, en el inciso 1, señala que los vehículos que operen con aplicaciones inscritas por las empresas de aplicación de transportes deberán cumplir con las exigencias de seguridad, de antigüedad, técnicas y tecnológicas que se definan en el reglamento y exhibir un distintivo que reúna las características que éste determine y cuyo uso será obligatorio. ¿Colegas? ¿Alguna pregunta en esta materia? ¿Se reglamento definirlo todo? Sí, quisiera decir, Presidenta, si me permite. Sí, por supuesto. Sí, el objetivo es también facilitar la fiscalización, dado que se prestan con vehículos que son vehículos particulares. Entonces también el tener un distintivo permite facilitar el acceso a o el control a vehículos que están prestando estos servicios. Eso después de una discusión larga respecto a la plataforma, si bien es una plataforma tecnológica, solamente se usa para la prestación de servicios, o al menos las personas que recurren a ella para trasladarse reciben un servicio de transporte. Así que por eso, tal como están identificados otros, también en este caso el reglamento va a definir la forma, pero se establece que tengan un distintivo. Senador Lagos. Sí, no, yo no quiero abrir las discusiones, pero solamente para entender, lo del distintivo, siempre a efecto de fiscalización, no sé si era necesario, perdóneme, yo sé que no sé si era necesario ponerle un autoadhesivo al vehículo o a través de la misma aplicación, se pudiera fiscalizar a través de la aplicación. Con lo cual uno lo expone, con lo cual uno, no, si es que una cosa, yo sé que puede hacer las dos cosas, pero lo del distintivo, producto de que lo que ocurrió, las situaciones que ocurrieron con otros medios de transporte en su oportunidad, puede ser una situación que puede mover a conflictos tal vez. Entonces yo me imaginaría, si la idea es fiscalizar, a través de los GPS se podría estar fiscalizando perfectamente todos los vehículos que están en esta empresa de aplicación de transporte, sin necesidad que tuvieran que tener un distintivo, creo yo. Pero no se pregunto por qué tiene que haber, porque imagino que un distintivo permanente, ¿no? No es que lo haga, no es que el conductor lo va a usar solamente, lo va a poner el distintivo cuando esté prestando el servicio de transporte. Entonces, perdón. Para lo que entenderlo. Pasa es que, sí, esta fue una discusión larga también y es una forma de
igualar la cancha de cierta manera con otros modos de transporte que también se proveen y pueden ser identificables en la calle. Tiene también un elemento de seguridad para las personas y el distintivo está previsto hasta ahora por lo menos, y eso se va a establecer en el reglamento, como un sticker, por ejemplo, y tomando en cuenta que en estas aplicaciones las personas como prestadores del servicio tiene que ser algo que permita una instalación y desinstalación fácil. Así que permite ese propósito. Ya, permite la movilidad. Respecto del veto, el veto al proyecto de ley de garantías de trabajadores de AP tiene uno, reformular el acceso a seguridad social en el Senado, no alcanzó el quórum, ¿se acuerdan? Para poder ser aprobado. Y dos, los derechos colectivos de los trabajadores de las AP no quedó en el texto final de la Cámara. Esto lo repone el veto ya pasó por las comisiones respectivas, lo tiene que ver la Cámara primero y luego el Senado. Sí, está en la Cámara y ya se vio en las comisiones para responder a las consultas. ¿Estamos? Sí, y mantiene las dos calidades, Sí. Pueden ser dependiente o independiente, dependiendo el cumplimiento de determinadas condiciones. Para poder despejar esas dudas Sí. de quienes están siguiendo la discusión. Muchas gracias, Presidenta. De nada. ¿Les parece entonces aprobar esta norma? Sí. Con la aclaración que ha hecho la ministra a partir de las preguntas de los colegas García y Lago. Ok. Se aprobaría entonces por unanimidad de los miembros presentes el inciso primero del artículo 7º. A continuación, a partir de la página 20, están los artículos 12, 13 y 14 que se refieren a multas a beneficio fiscal. Los tres artículos son de competencia de la Comisión. El artículo 12 señala las empresas de aplicación de transportes que incurran en alguna de las infracciones señaladas como graves en el artículo anterior serán sancionadas con multa a beneficio fiscal no inferior a 10 ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en el periodo de un año contado desde la aplicación de la respectiva sanción, las multas indicadas no podrán ser inferiores a 20 ni superiores a 200 unidades tributarias mensuales. Al conductor que sea responsable de alguna de las conductas señaladas en el artículo 11 se le sancionará con multa de entre 3 y 10 unidades tributarias mensuales, independiente de la responsabilidad de la EAT. En caso de reincidencia en el periodo de un año, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, las multas indicadas no podrán ser inferiores a 6 ni superiores a 20 unidades tributarias mensuales. Las empresas de aplicación de transportes que incurran en alguna de las infracciones leves serán sancionadas con multa a beneficio fiscal no inferior a 3 ni superior a 20 unidades tributarias mensuales, y en el caso del conductor será de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. Será competente para conocer de estas infracciones el juez de policía local de la comuna en que se haya cometido la infracción. La Subsecretaría de Transportes deberá revocar la autorización concedida y cancelar a la EAT del registro por acumulación de más de 10 infracciones graves de las enumeradas en el artículo 11, cometidas en el plazo de un año, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley número 19.880. Esa es la primera de las disposiciones relativas a multa. ¿Perdón? Entre 3 y 10, ¿no? Parte. Sí, por supuesto, senador. La pregunta, en el inciso final dice la Subsecretaría de Transporte deberá revocar la autorización concedida y cancelar a la EAT del registro por acumulación de más de 10 infracciones graves en un año. ¿Y la pregunta? No, 10 no es mucho. No debería ser menos. Estás hablando, perdón, yo me quedé con las 3 y 10 UTM. No, la pregunta es el número de infracciones. Si es esperar mucho a 10 para poder tomar medidas. Pregunto. Medio laxo. Sí, porque en un año es como casi una al mes, poquito más de un mes. No es mucho. Ministra. Sí, eso efectivamente, Presidenta, depende del tipo de infracción. Hay algunas que son más bien de carácter administrativo, de no haber entregado la información. Y eso puede ocurrir, y para nosotros la prioridad son aquellas que tienen que ver con afectar la seguridad de los pasajeros, por ejemplo. Así que por eso se deja este espacio. Senador Elizalde. Sí, el punto perdón, que y estas son, perdón, solamente una aclaración. Estas son multas específicas de requerimientos para este servicio.
todos ellos están igual sujetos a toda la reglamentación del tránsito y pueden, por ejemplo, ser cancelados para funcionar si es que cometen faltas graves de tránsito, que también están plenamente vigentes, no los exime de eso. Mi reflexión era solo porque son 10 graves en el plazo de un año. O sea, yo por lo menos establecería un umbral más bajo para revocar la autorización, pero solo lo planteo. Y hay otro tema, ministra, que... Un umbral más exigente y por tanto más bajo. O sea, más exigencia y menos número de infracciones. ¿Sí? Ya, y lo otro, ministra, que cuando uno mira esto sobre las infracciones y las sanciones, la mayoría de las infracciones son referidas a los conductores, no a las empresas. Sí, hay de los dos. En realidad hay de los dos, pero la mayoría están referidas a conductores. La de los conductores están más relacionadas en realidad con la calidad de servicio a los pasajeros en forma directa. Claro, pero por ejemplo no se considera o no se contempla como una causal grave la eliminación de la cuenta de los conductores sin derecho a reclamo. No, pero sí ¿Qué ocurre mucho? Sí, pero está sancionada esa conducta. ¿Dónde? Que no tengo aquí, Juan Carlos, tú tienes el comparado, yo no tengo el comparado aquí. Pero no está considerada como causal grave. No está así. No está considerada así. El texto que aprobó la Comisión de Transporte lo que hace más bien es establecer unos deberes de información de la empresa de aplicaciones para los conductores y que se inscriban. Esa información es la que está regulada e incluye todas las causales que deben respetarse y se pone un umbral mínimo para poder aplicar una suspensión o eliminación del conductor. Esa es la forma en que la Comisión estimó que se debía regular esa materia, es decir, mediante un deber de información previa y además compartida al Ministerio de Transporte sobre cuáles son las condiciones en que se contrata el servicio para el conductor, no para el usuario. Bueno, las del usuario también están reguladas. Esa es la forma en que está establecido, de manera tal que el conductor previamente pueda conocer y esté sujeto a esas causales específicamente, y si no, no ocupa la aplicación. Sí, pero el deber de información no tiene ninguna... Está bien, pero ese deber de información queda en nada. O sea, si no hay una sanción, la verdad es que es letra muerta. Y uno de los mayores reclamos que Perdimos existen... el audio. ¿Me escuchan, ministra? Sí. Disculpe, presidente, sí. Perdimos el audio. Está bien, lo que yo les decía es que ese derecho a información no tiene ninguna fuerza si no tiene una sanción. Y resulta que uno de los mayores reclamos que existen en este mundo es que se les caduca la inscripción a los conductores sin derecho a pataleo, o sea, quedan fuera de la plataforma sin ninguna posibilidad de reclamar. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Ministerio de Transporte con estas situaciones? ¿Va a abrir causas por este hecho y los va a volver a meter a la app? ¿Qué va a hacer el Ministerio cuando esto ocurra? Sí, lo que pasa es que eso está en el plano de la relación entre el conductor y la aplicación. Nosotros aquí no estamos estableciendo facultades para que el Ministerio obligue a la empresa a reintegrar a un conductor. Lo que estamos estableciendo es la obligación de informar antes y después. Es decir, si informó que la relación va a ser de un cierto tipo, con unas ciertas condiciones, eso es lo que tiene que cumplir. Pero nosotros no tenemos facultades o no está previsto en el proyecto que el Ministerio tenga las facultades para obligar a la empresa a reintegrar a un conductor. Está bien, pero ministra, si no hay una sanción o no se considera una conducta grave, la eliminación sin causa, la verdad es que es letra muerta. Sí, pero eso está, como digo, en el plano de la relación entre ellos, está en un plano laboral más que de la fiscalización del servicio de transporte. Ministra. Nosotros esa facultad no la tenemos en ningún servicio. Ministra, si lo que yo le estoy diciendo es otra cosa.
efectivamente uno no se puede meter en las relaciones laborales, ¿ya? Pero sí puede establecer causales de infracción grave. Y hay una infracción grave cuando se elimina de un registro a un conductor sin causal para hacerlo. Y resulta que lo que le digo yo es que la mayoría de las causas que se establecen en el 11 son respecto de los conductores y no de las empresas. Las empresas abusan muchas veces y no hay sanción. Este es un ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes cuando haya una situación como esta? Perdón, Presidenta, no tenemos en el artículo facultad quinto, sí. En el artículo 5 se establecen los requisitos de operación de la empresa, entre los cuales en la letra H, quinto letra H, establece mantener un acceso entre la misma plataforma o sitios web asociados, informando detalladamente los términos y condiciones que presta el servicio, tanto para el conductor, los propietarios de vehículos y los usuarios. Los términos y condiciones AT para la inscripción de conductores deberán establecer expresamente las causales de eliminación, suspensión o bloqueo a los conductores y solo podrán aplicar dichas causales informando debidamente al afectado y considerando la posibilidad de apelar esta medida. Asimismo, los referidos términos y condiciones deberán contener las posibles promociones que las empresas de aplicación puedan ofrecer a sus usuarios y conductores. Perfecto. Entonces, esto es un requisito de operación, por lo tanto, si la empresa no cumple ese requisito, el ministerio puede revocar la autorización. ¿Y dónde? Ya, pero es que ahí viene la pregunta mía. No está generales, las que pero tienen, de acuerdo a sus atribuciones. Entonces pongámoslo. Normales del Ministerio de Transporte, y por lo tanto, la materia que estamos viendo en el otro artículo, en el 12, 13 y 14, son las multas. Y eso es lo que son otro tipo de sanciones que se aplican y que son de beneficio fiscal, en este caso. Está bien, pero es que entonces no pongamos... No, pero si ustedes me están diciendo que en el artículo 5, y me lo acaban de leer, se establece esta obligación y no tenemos como correlato caducar, cancelar o revocar los registros, ¿ya? O sea, que caducar, cancelar o revocar los registros de los conductores, ¿ya? Sin un proceso transparente tenga una sanción, la verdad es que la obligación del 5 es letra muerta. ¿Se entiende? Es que la obligación del 5 es entregar con claridad las condiciones para la contratación de los servicios de los conductores. Y eso, la obligación de ellos es que esté disponible. Es decir, que el conductor, cuando voluntariamente se adscribe a una plataforma, tenga clara la información. Esa es la obligación. Si esa información no está clara, existe una sanción. El hecho de que la plataforma caduque a un conductor es y sin una expresión de causa, es una causal para que el conductor haga un reclamo, pero está fuera de las facultades que nosotros tenemos para poder exigir eso. Está dentro de las facultades generales, del Ministerio. Actualmente, si él tiene la facultad para autorizar, tiene la facultad de revocar la autorización. Pero si no está de acuerdo dicho, al mérito de los antecedentes que disponga el Ministerio. ¿Y por qué no ponemos una norma en ese sentido, si está dentro de las facultades generales? Porque es intervenir en una decisión entre la empresa y el trabajador. La obligación nuestra es que la información esté disponible, que la empresa cumpla con dar claridad sobre las condiciones, que el trabajador tenga los canales para poder informarse, pero a menos que haya algún tipo de infracción dentro de la facultad que nosotros tenemos para controlar, no podemos intervenir en eso. Si la empresa cumple con entregar la información y decide caducar a un trabajador, ese es un tema que también está en el plano laboral. Acá quedaron solamente aquellas que afectan la operación y las condiciones para que se regularice la prestación de estos servicios en consistencia con los demás servicios de transporte que se prestan. Pero en ningún otro servicio de transporte podemos aplicar algún tipo de sanción porque la empresa decide no seguir trabajando con algún operador, por ejemplo. Esa es una relación entre ellos dos. En eso no nos podemos meter nosotros. Pero eso se contradice con lo que nos acaba de decir su asesor ministra Juan Carlos González. En orden Juan a que Carlos esto... se refirió Juan Carlos a la obligación de la claridad de información de los términos en los cuales se accede a este trabajo. Pero también habló de la facultad del ministerio en orden a aplicar las sanciones respectivas, ministra. Sí, en caso de que esa información no esté disponible. No sé, Juan Carlos, si hay una precisión adicional que hacer. No, o sea, el ministerio, al tener la facultad de autorización, tiene naturalmente la facultad de revocar la autorización.
Entonces, de ponerlo, habría que poner, no sé, al término del artículo 5º como una cosa de... que en realidad es que es como... Es que es crear una facultad que no tenemos. No, o sea, claro, bueno. Pero uno sí podría poner que al menos la empresa cumpla con claridad al eliminar las cuentas. Sí, eso. Y eso sí, envíe los informes al ministerio sobre la base de que el conductor pueda reclamar, porque si no, lo dejamos en la indefensión completa. Eso, Presidenta, si me permite, creo que es más... es más coherente con las facultades que tenemos. Perfecto, entonces podríamos agregarle... informar las razones por las cuales da de baja a un conductor. Podríamos agregarle entonces un inciso que diga aquello y con eso resguardamos, ¿no es cierto?, que se entregue adecuadamente la información y que se reporte adecuadamente al Ministerio de Transporte de tal manera que el trabajador pueda reclamar en caso de estimarlo necesario. Claro, que quede ese registro y además nosotros vamos a tener estos registros de los servicios, así que esto es bastante dinámico, están permanentemente entrando y saliendo. Por eso la preocupación nuestra es saber cuáles están vigentes para proteger a los pasajeros. Ok, podemos y ayudar al que injustamente ha sido, por ejemplo, eliminado sin aviso. Podemos ensayar entonces una redacción para agregar esta parte. Sí. Juan Carlos, ¿podrán...? Mientras avanzamos en el resto. Sí. Ok, secretaria. Aprobamos entonces esto con esta claridad que sería en el 5º, entiendo, Juan Carlos, ¿no? Sí, Presidenta, si me permite, ¿sí? Yo sugeriría que el texto apunte a que es obligación de la empresa en reportar las caducidades de los conductores con sus respectivas razones. Exacto. Esa es la idea. Ok. Pero el texto lo van a proponer ellos, sí. ¿No? Vamos a esperar a que nos hagan llegar el texto mientras tanto. Ok. Luego, el artículo 13 establece que el conductor que adultere los datos de geolocalización incurrirá en una falta gravísima y se le sancionará con multas a beneficio fiscal de entre 3 a 20 unidades tributarias mensuales, debiendo las EAT en caso de reincidencia darlo de baja del servicio de plataforma digital e informar de dicha determinación a la Subsecretaría de Transportes para su eliminación del registro. Colegas. Es la página 22. La norma es bien dura, pero yo creo que necesaria, porque en realidad si hay adulteración de los datos de geolocalización, bueno, se altera todo el servicio, así que yo creo que tenemos que aprobarlo. Y se altera la tarifa también. También, o sea, sí, claro. Y además la fiscalización, es muy grave adulterar el GPS. Ahora, yo no sé, ministra, me imagino que probar esto, no sé cuán difícil, cuán fácil puede ser. Con la fiscalización se puede determinar. Es difícil, por supuesto, en forma masiva, porque si hay una adulteración. Ahora, en general lo que pasa es que se pierde la señal. Entonces, no es tan difícil detectar que alguno de los vehículos no tuvo señal un tiempo. Lo que hacen a veces es desconectar, que es lo que detectamos en ocasiones en los buses interurbanos, que todos tienen GPS, a todos se les controla, y lo que pasa cuando uno fiscaliza a veces está desconectado para evitar el control de velocidad que hacen las propias empresas o para evitar registro de trayectorias que no estaban en la ruta, para dar algunos casos para ilustrar. Pero en general es difícil detectarlo, pero no es imposible, es lo que hacemos en los buses interurbanos, por ejemplo. Una pregunta, esto, para un tema de coherencia legislativa, esto está como causal en el artículo 11, como grave, con monto entre 2 a 10 UTM, y esto sería una multa gravísima, entre 3 a 20. ¿Es coherente?
Está en varias partes, adulterar información y alterar... Esto es por eso, específico de... claro, lo que pasa es que esta es específica, entonces, como está en general en este lado... Claro, que el conductor incurra en eso. Porque lo que podría ocurrir es que el conductor adultere la información al pasajero, que no es necesariamente tener una cosa falsa en la pantalla. Sí, senador Elizalde. Yo entiendo que la letra C del artículo 11 es más genérica. No, pero esa es al ministerio. Sí. Usted dijo que estaba regulada en el artículo 11. ¿Cuál otra letra? En la E. En la que estamos viendo ahora. Alterar que porque fue el mecanismo de cobro, su funcionamiento de manera que arroje valores distintos en la información. Sí, esa estaría... yo estoy tratando de que seamos coherentes, nada más para que no nos quede... Pero yo tengo otro punto. Si la E efectivamente... Claro, para que tengamos claridad en... porque la geolocalización tiene que relación con el cobro. Sí. Obviamente. Entonces habría que ver cómo eso queda coherente. Dicho lo anterior. Después la G, cuando habla de la ruta distinta, ¿cachai? Entonces, para que nos quede súper coherente, eso es solo lo mío en precisión, nada más. Sí, perdón, Presidenta, también para ilustrar, dado que ahora las personas, la mayor parte tienen smartphone, pueden hacer seguimientos de las rutas y también detectar las distancias, por ejemplo. Así que a través de denuncias también uno puede encontrar casos en los que se ha adulterado la información al pasajero. La letra E del 11 se nos mezcla con esta que es específica. Sí, yo creo que efectivamente es la letra E, porque la G es distinta, porque la G no alteró nada, él se va por otro lado, por otra ruta, y es lo que una falta, obviamente, pero no es lo mismo. Pero ya hacer otro punto. En el artículo 13 dice, el conductor que adultere los datos de geolocalización incurrirá en falta gravísima, se establece cuáles son las sanciones y se dice que la EAT debe darlo de baja en caso de reincidencia. Está ahí en la que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta es, lo de abajo, ¿es empresa o todas? ¿Cómo se aplica? ¿O toda eventual empresa? ¿O todo eventual empleador? Porque una cosa es la alteración, ¿no es cierto?, del GPS con la multa de 3 a 10 para que quede coherente con el 11 y mantener la eliminación en caso de reincidencia, que podría ser una alternativa. Pero estamos de acuerdo, yo voy a otro punto. La sanción, porque a mi entender esta persona debería ser aplicada, esta persona debería ser excluida del sistema, cualquiera sea la aplicación. Entonces, pero la redacción dice, debiendo todas las EAT, ¿se entiende, no? Pregunto. Sí, todas, ese es el sistema. Sí, a ver, ¿sabe que no tengo la redacción aquí? ¿Podrían leerme la última redacción, por favor? Dice, el conductor que adultere los datos de geolocalización incurrirá en una falta gravísima y se le sancionará con multas a beneficio fiscal de 3 a 20 unidades tributarias mensuales, debiendo la EAT, en caso de reincidencia, darlo de baja del servicio de plataforma digital e informar de dicha determinación a la Subsecretaría de Transporte para su eliminación del registro. Sí, esto corresponde a la eliminación del registro a partir de una de las empresas, pero si lo sacamos del registro queda fuera del sistema. Sí. Es como un automático. Claro, entonces lo que podríamos hacer es que la adulteración tenga la sanción y la reincidencia tenga la eliminación. ¿Se entiende? Claro. Es que, sí, pero lo que pasa es que le sube la sanción acá respecto del 11. Yo creo que es gravísima en todo caso. Es que entonces... Es que para que lo dejemos coherente, porque en una la estás dejando entre 3 a 10 y en el otro lo estás subiendo. Sí, pero no la eliminas de esta otra de acá. La redacción de la E habla de la alteración de cualquier forma del mecanismo de cobro o su funcionamiento de manera que arroje valores distintos a la tarifa informada. Yo creo que las dos son gravísimas. Yo creo que, y además entonces sácala de aquí y pásala para el otro lado. Están relacionadas. Una es alterar el mecanismo de los datos de geolocalización. Esa es una. Sí. Y otra es alterar el mecanismo de cobro para cobrar más. Pueden estar relacionadas porque puede adulterar el mecanismo de geolocalización para cobrar más. Que están relacionadas, como dice el señor Elizalde. Pero las dos son gravísimas. A mi entender, no es grave alterar el mecanismo de cobro, es gravísimo. Y está considerado como grave la letra E del 11. Entonces a lo mejor la podríamos pasar para el otro lado.
al 13. Sí, sí. O sea, lo que quede más consistente, pero efectivamente son dos faltas distintas. Uno podría... Pero relacionadas, ministra. El como dice el GPS, senador pero mal Elizalde. calculada la tarifa, por ejemplo. Ya, pero lo que yo digo es lo siguiente, Presidenta, por ciento intermedio, es que estén o no relacionadas, porque puede desde el punto de vista fáctico estar relacionada. Se altera la geolocalización para cobrar más. O simplemente se cobra más. Pueden ser juntas o separadas, pero ambas son gravísimas. A mi entender, cobrar de más es gravísimo, no es grave, es gravísimo. Es fe pública. Y por tanto debería estar considerado dentro del artículo 13 más que dentro del artículo 11. Y con eso se resuelve el problema de coherencia. Ahí no tenemos problema en que se haga en esa forma, porque las dos tienen prácticamente el mismo impacto sobre el del usuario. Entonces podríamos cobro distorsionado. Está bien, entonces ensayando una redacción, para recoger lo que se ha señalado aquí, uno podría decir, el conductor que altere de cualquier forma el mecanismo de cobro o su funcionamiento de manera que arroje valores distintos a la tarifa informada, o que adultere los datos de geolocalización, y nos bajamos con... ¿Les parece? Sí. ¿Se acuerda así? Así se acuerda. Ya. Luego, Presidenta, el artículo 14 señala que el conductor de un vehículo que realice servicios de transporte menor remunerado de pasajeros, sin encontrarse debidamente inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros o sin estar adscrito a una EAT registrada de conformidad al artículo 2, será sancionado con la suspensión de su licencia de conductor por el término de 6 meses y se le aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 194 de la Ley número 18.290 de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2007 de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia. Además, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal de entre 5 a 50 unidades tributarias mensuales y los vehículos serán retirados de circulación por parte de Carabineros de Chile o inspectores fiscales, debiendo permanecer estos a lo menos 15 días en custodia, poniéndolos a disposición del tribunal competente en los lugares habilitados por las municipalidades para tal efecto. El pasajero que a sabiendas acepte la prestación irregular de estos servicios de transporte será sancionado por el juez de policía local con multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. El pasajero que colabore con entorpecer la fiscalización o control del servicio prestado irregularmente será sancionado con multa de 3 a 5 unidades tributarias mensuales. Asimismo, las personas o empresas que faculten o promuevan el uso del transporte privado de pasajeros que no estén debidamente autorizadas para dicha actividad serán sancionadas con una multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. De ser reincidentes, se doblará la multa y se cancelará su patente comercial. Sí. Presidenta, sí. El objetivo el objetivo de este artículo es resguardar el hecho de que va a ser una provisión de servicios regulada por el Ministerio de Transporte. Para que cualquiera que esté entregando un servicio similar sin estar registrado ocurre en causales que son similares a, por ejemplo, dar transporte escolar sin estar registrado. Esto es para evitar la provisión de servicios fuera del marco de la ley y sin los requerimientos de, por ejemplo, seguros para los pasajeros y todos los demás que están establecidos aquí. Así que es para evitar la operación de los servicios que comúnmente se llaman piratas y que entregan prestaciones similares, pero fuera del marco legal. Ok, ¿si le parece a la comisión? ¿Colegas? ¿Sí? Se aprobaría entonces por unanimidad de los miembros presentes de la comisión. 3 en este momento. Sí. Finalmente, el artículo 5º transitorio establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público,
podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. Sí. Si le parece a la comisión esta, se aprueba por unanimidad, que es nuestra norma de estilo. Y nos faltaría la propuesta del Ejecutivo para resolver el tema que quedó pendiente. Sí. Solicito que me habilite para compartir pantalla, Presidenta. Ok. Está habilitado. Está habilitado. Aquí la Sol es la que manda. Ahí está. Pasar la letra E del artículo 11 como un segundo inciso del artículo 13. Pasa a ser falta gravísima la adulteración del mecanismo de cobro, como se conversó recién, y en esa letra E agregar la siguiente redacción: no entregar al MTT la información referente a la caducidad, revocación, eliminación o suspensión de las cuentas de los conductores. Los conductores podrán recurrir ante el Ministerio para denunciar el incumplimiento de este inciso. ¿Quiere cambiar la letra E? ¿Este va a ser el contenido de la nueva E, Juan Carlos? Claro. Sí. A mí me parece que está perfecto. Pasar la letra del artículo como segundo inciso del artículo 13 falta gravísima. Lo que dijimos ahora. Y este es el nuevo texto sugerido. Para el 11, ¿se acuerdan del que estaba el tema? Sí. La E se traslada al 13 y esta es la nueva E. Exacto. Pero tengo una duda. Mientras sea una nomás. Dale. Por favor. A ver, no, lo que pasa es que yo creo que tenemos que coordinar una redacción, porque si no el artículo 13 quedaría: el conductor que adultere los datos de geolocalización incurrirá en una falta gravísima, etcétera. Y luego diría un inciso segundo: alterar de cualquier forma el mecanismo. Yo creo que la cobro. redacción nuestra era mejor. No, la que leyó la La que leí yo era mejor. Tenemos que poner un enlace ahí. El conductor. Le damos la palabra a la Sole. Ya. La presidenta lo había planteado originalmente de la siguiente manera: el conductor que altere de cualquier forma el mecanismo de cobre, que altere, disculpe. El conductor que altere de cualquier forma el mecanismo de cobro o su funcionamiento de manera que arroje valores distintos de la tarifa informada, o que adultere los datos de geolocalización, etcétera, incurrirán en una falta gravísima. Ahí quedan comprendidas las dos acciones. Ya, senador Elizalde. Disculpe, pero tengo una duda. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó la senadora Rincón, de que estaban relacionadas las figuras y por tanto que alterar el mecanismo de cobro es gravísimo y tenía que ir con el número 13. Mi único punto es que el artículo 13 dice, el conductor, y el artículo 11 dice las empresas o el conductor. Claro, lo que pasa es que entonces va a quedar fuera la empresa que altere el mecanismo de cobro. Ya, tiene razón. Yo creo que tiene que distinguirse más. ¿Y cómo lo solucionamos? Estoy de acuerdo que es gravísimo. Estamos de acuerdo en el fondo de que es gravísimo, de que tiene que tener una sanción. El primero, que la empresa y los conductores que alteren el mecanismo de cobro será gravísimo. Asimismo, constituirá falta gravísima cuando el conductor altere la... Buena idea. Pero lo que digo es que al trasladarla al 13, para que sea gravísimo, que estoy de acuerdo con la propuesta de la señora Rincón, dejamos a la empresa sin esa... Es que también es gravísimo y no es grave. Sí, entonces hay que meter a la empresa. Ya, pero eso nada más. por eso que estoy proponiendo la fórmula de los 2 párrafos y listo. Si se hace con los 2 párrafos, que es lo que sugiere, o inciso que sugiere el senador Lago, dejas a la empresa y los conductores... En el caso de adulteración para el cobro. Y en después, el caso de la geolocalización adulterada, aplicada al conductor. Todo en el 13. Sí. Es que respecto de eso, ministra, una consulta, Juan Carlos. ¿Las empresas también podrían adulterar los datos de geolocalización? Sí, eso es lo que yo quería decir, que ambos pueden hacerlo y tiene que quedar explícito que la multa aplica a cualquiera de ellos que lo haya hecho. Porque en algunos casos lo hace el conductor y la empresa no tiene por qué responder o
Entonces es más Ese listado fácil. por ahí Es más es, cuestión de las empresas o conductores que especificado. alteren, ¿verdad? O que Bueno, es más fácil y alteren. la Secretaría lo ha consignado Sí. así, así que lo recogemos. Y habría acuerdo para el segundo que resolvía un tema que estaba pendiente. ¿Les parece? ¿Qué cosa? La información tenía que ver con la caducidad. ¿Te acuerdas que los sacaban del registro y no sabían? Es la empresa. La Y es la empresa. empresa y por eso los conductores Pueden reclamar. recurrir después. Si le parece, entonces, Si nos pueden hacer llegar, por favor, Esto. este texto que están Sí, compartiendo. Juan Carlos, maravilloso. lo manda. Sí, la Secretaría hace las adecuaciones formales. Te lo envío a Cecilia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo entonces? Así se acuerda. Señora ministra, Juan Carlos, muchas gracias. Despachado su proyecto. Muchas gracias, presidenta. Realmente esto es un aporte real, pero muy importante para los sistemas de transporte en el país. Así que agradezco mucho la buena disposición de la comisión y el despacho rápido que le han dado a estos artículos pendientes. Muchas gracias. Gracias, ministra. Llegamos a la hora de la sesión. Tenemos un tema con FinTech. Yo sé que había varios esperando. ¿Vamos a tener que seguir la próxima semana? No, la próxima semana. Ahí citamos. Gracias a todos y martes o lunes en la tarde también podría ser. Que es importante, ese proyecto es importante. Sí, es que necesitamos terminar de escuchar. Ya. Se levanta la sesión.